En esta sesión abordaremos la parte número 4 del curso Elementos de Procesos 1, que corresponde al tema de sistemas multifásicos. Y para ello abordaremos 5 temas diferentes: equilibrio de fases, sistemas gas-líquido con un componente condensable, sistemas multicomponentes gas-líquido, soluciones de sólidos en líquidos y el equilibrio entre dos fases líquidas. Para ello retomaremos el diagrama de fases que conocimos en la parte 3 del curso. En este diagrama, cada una de las curvas representa el equilibrio entre dos fases diferentes. Por ejemplo, la curva de equilibrio vapor-líquido que vemos aquí representa la temperatura de ebullición a una presión dada, es decir, que si tenemos una presión de una atmósfera vamos a obtener una temperatura de ebullición de 100 grados centígrados para el caso del agua, o la presión de vapor a una temperatura dada. Si tenemos una temperatura de 100 grados centígrados, la presión de vapor correspondiente será de una atmósfera. Dentro del diagrama también tenemos la curva de equilibrio sólido-líquido, que es la que vemos aquí. Esta representa el punto de fusión o el punto de congelación a una presión dada. También tenemos la curva de equilibrio sólido-vapor. Esta representa la temperatura de sublimación a una presión dada o la presión de vapor del sólido a una temperatura dada. El concepto de presión de vapor es una medida de la volatilidad de una especie, es decir, de su capacidad para pasar de un estado líquido o sólido a uno gaseoso. Si preguntáramos cuál es la sustancia más volátil entre el agua y el etanol, seguramente indicaríamos que es el etanol. Si analizamos la presión de vapor de estas dos sustancias a 30 grados centígrados, nos damos cuenta que la presión de vapor del etanol es superior a la del agua. Por eso, entre mayor sea la presión de vapor, mayor es la volatilidad de una especie a una temperatura dada. La presión de vapor se encuentra tabulada para distintas especies a distintas temperaturas, pero no a todas. Sin embargo, se puede estimar mediante una correlación empírica, como es el caso de la ecuación de Clausius-Clapeyron y también el caso de la ecuación de Antoine que vemos aquí. Además, el diagrama de Cox, en el cual podemos establecer la presión de vapor de diferentes sustancias a diferentes temperaturas. Debemos analizar el concepto de vapor saturado. Si yo tuviera un vaso de agua confinado en un cuarto en el que se encuentra aire seco a 75 grados centígrados y 760 milímetros de mercurio, al principio este aire no tendría agua, es decir, la fracción molar del agua en ese aire sería de 0. Si nosotros aplicáramos la fórmula que conocemos para la presión parcial del agua en la fase gaseosa, que es igual a la fracción molar del agua por la presión del sistema, tendríamos una presión parcial de 0, porque al inicio el aire está completamente seco, es decir, la fracción molar del agua es igual a 0. Sin embargo, con el tiempo las moléculas de agua que están contenidas en el vaso comienzan a evaporarse, es decir, que la fracción molar del agua en el aire empieza a aumentar. Esto indica que la presión parcial del agua en la fase gaseosa también empieza a aumentar. Aumentará según la fracción molar del agua en el aire empiece a aumentar. Sin embargo, luego de un rato ya no se evaporan más moléculas de agua, es decir, que la fracción molar del agua llega a un valor máximo.
Aquí podemos decir que la fase gaseosa está saturada de agua. Y el agua en la fase gaseosa se denomina vapor saturado. ¿Qué sucedería si se reduce un poco la temperatura? Si en el cuarto bajamos de 75 grados centígrados a una temperatura menor, veríamos la condensación de pequeñas gotas de agua en las superficies. Entonces, si tenemos un gas a una temperatura y presión dadas que contiene un vapor saturado, como en el caso del ejemplo anterior que teníamos aire saturado de agua, entonces la presión parcial del agua en ese gas va a ser igual a la presión de saturación del agua a la temperatura del sistema. Esa es lo que conocemos como la ley de Raoult para una especie condensable. Esto indica que si tenemos condiciones de saturación o de equilibrio, podemos aplicar la ley de Raoult para una especie condensable, que indica que la presión parcial del agua será que se es igual a la fracción molar del agua por la presión total del sistema es igual a la presión de vapor o de saturación del agua a la temperatura del sistema. Aquí tenemos un ejercicio precisamente para aplicar esta ley de Raoult. Nos encontramos con un sistema aire y agua que se encuentra en equilibrio en una cámara cerrada a 75 grados centígrados y 760 milímetros de mercurio y nos piden calcular la composición molar de la fase gaseosa sabiendo que la presión de vapor o la presión de saturación del agua a 75 grados centígrados es de 289 milímetros de mercurio. Además del concepto de presión de vapor, debemos revisar otros conceptos. Un vapor presente en un gas en cantidad menor a la de saturación se denomina vapor sobrecalentado. Es decir, si queremos corroborar si tenemos un vapor sobrecalentado, lo que debemos hacer es revisar si la presión parcial es inferior a la presión de saturación a la temperatura del sistema. Si un gas que contiene un vapor sobrecalentado se enfría a presión constante, la temperatura a la cual se satura el vapor se denomina punto de rocío del gas. Y la diferencia entre la temperatura y el punto de rocío de un gas se llama grados de sobrecalentamiento del gas. Tenemos entonces este ejercicio para revisar el concepto de vapor sobrecalentado, de punto de rocío y de grados de sobrecalentamiento. Tenemos una corriente de aire a 100 grados centígrados y 5.260 milímetros de mercurio que contiene 10% de agua por volumen. Y nos piden calcular el punto de rocío y los grados de sobrecalentamiento del aire. Este es un ejercicio muy sencillo. Si queremos corroborar si se trata de un vapor sobrecalentado, lo que debemos corroborar es que la presión parcial del agua esté por debajo de la presión de saturación del agua a 100 grados centígrados, que es la temperatura del sistema. Por ahí vamos a poder llegar a la solución de este ejercicio. Además tenemos una pregunta adicional. ¿Qué sucedería si bajamos la temperatura hasta 80 grados centígrados? La pregunta en este caso es calcular el porcentaje del vapor que se condensa y la composición de la fase gaseosa si el aire se enfría a presión constante hasta 80 grados centígrados. Tenemos una pregunta 3. ¿Qué pasaría en cambio si en lugar de bajar la temperatura incrementamos la presión? En este caso, el ejercicio nos plantea calcular el porcentaje de condensación y la composición de la fase gaseosa si en lugar de enfriar el aire, lo comprimimos isotérmicamente hasta 8.500 milímetros de mercurio. Además del concepto de vapor saturado y de vapor sobrecalentado, también debemos conocer otra serie de conceptos como la saturación relativa,
que es la relación entre la presión parcial y la presión de vapor, en la notación que hemos venido trabajando en las anteriores diapositivas. La saturación molar, que nos representa las moles de vapor que tenemos por cada mol de aire seco libre de vapor, también conocida como la humedad molar. Y tenemos también la saturación absoluta o humedad absoluta, que nos relaciona o nos indica la masa de vapor por la masa de aire seco, considerando que m sub i es el peso molecular del vapor y m sub seco es el peso molecular del gas libre de vapor. Si tuviéramos entonces el caso del sistema aire-agua que hemos venido trabajando en las diapositivas anteriores, entonces m sub i sería el peso molecular del agua y m sub seco sería el peso molecular del aire seco. Finalmente tenemos el concepto de porcentaje de saturación o porcentaje de humedad, que es una relación porcentual, en la cual P es la presión del sistema, P sub I es la presión parcial y P sub I asterisco es la presión de vapor. Para finalizar esta sesión tenemos este ejercicio. Se alimenta aire húmedo a 75 grados centígrados, 1.1 bares y 30% de humedad relativa a una unidad de proceso a una velocidad de 1000 metros cúbicos por hora. Nos piden determinar primero las velocidades de flujo molar de agua, aire seco y oxígeno que entran a la unidad de proceso. 2. Determinar la humedad molar, la humedad absoluta y el porcentaje de humedad del aire, cuyas fórmulas vimos en las diapositivas anteriores. Y 3. Calcular el punto de rocío.